del origen y desarrollo histórico del Estado. Como ya habíamos visto anteriormente, qué era el Estado y cuál era su origen, habíamos visto que de forma contemporánea, qué países eran los que tenían el desarrollo del Estado, que habíamos hablado anteriormente. A ver quién me indica, ¿qué países eran? Era Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Luego, el día de hoy veremos la historia sobre el origen y desarrollo del Estado. La historia política trata sobre diversos fenómenos políticos en el acontecer de la humanidad y a través del estudio sistemático de los mismos que proporciona una herramienta valiosa para el estudio del Estado, por lo que el apoyo de las disciplinas históricas es de suma importancia, ¿verdad? La historia política, al aplicar el criterio de Francisco Porrúa Pérez, se divide en historia de los hechos políticos, que trata de fenómenos políticos materiales que han sucedido en el tiempo y en el espacio. Y en la historia de las ideas políticas, que se ocupa de las teorías elaboradas por los pensadores. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia y su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta propone efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos, los hechos políticos, científicos, técnicos, artísticos y religiosos. Pueden ser considerados hechos históricos porque tienen importancia en la vida del hombre. A ver, ¿quién de ustedes me puede indicar aquí en Guatemala a todos los habitantes? La firma de la paz. Ok, la firma de la paz puede ser es un hecho histórico, ¿verdad? ¿Qué más? Golpe de Estado. La Revolución de Octubre. Muy bien. La Reforma Liberal. Ok, ya para los más jóvenes podríamos hablar acerca del suceso que tuvo mayor trascendencia, que fue la muerte de Monseñor Gerardi. ¿La recuerdan? Sí, licenciado. Sí. Ok, ¿quién nos puede ayudar a narrar este suceso histórico? Pues voy a intentarlo. No mucho me recuerdo, pero tengo entendido que él fue asesinado en la parroquia de la zona 1, licenciado. Ok, muy bien, Carlos. Una de las teorías, este suceso en sí tiene varias teorías. Una de las teorías es callar a Monseñor, ¿verdad? Porque él estaba investigando acerca de hechos de trascendencia con los indígenas. No sé si ustedes recuerdan de esa parte. Y también se decía que parte de esto se volvió bastante trascendental, fue porque el hecho se convirtió en político, ya que la familia que involucró la muerte o el suceso de la muerte estaba involucrado el hijo de un presidente de Guatemala. Álvaro Sí, Arzú. de Álvaro Arzú. Álvaro Arzú. ¿Verdad? Entonces, esas teorías nos hacen y desarrollan hechos históricos que en Guatemala sí tienen bastante trascendencia, ya que recordemos que este es un hecho político por la trascendencia que ha tenido. Es importante buscar en cada una de las teorías que se va a forjar sobre diversos temas la importancia que tiene para las consecuencias políticas que esto puede tener, ya que recordemos que Monseñor Gerardi, la trascendencia se dio en el Vaticano, ¿verdad? Porque era un representante de la Iglesia Católica. Entonces no era cualquier problema o cualquier persona que estaba involucrada en ese hecho. También podemos hablar acerca del hecho de cuando mataron a, ¿cómo se llama?
Perdón, tuve una laguna. Vamos a ver. Es una persona que mataron en su bicicleta que tuvo que ver con... El caso Rosenberg. Exactamente, gracias Tomás. Es el del caso Rosenberg, ¿verdad? Que tuvo que ver muchísimo con el Estado también, porque se vieron involucrados personajes que en ese momento eran parte de la política de nuestro país. Dime, Betsy. Perdón, Lida, se me quedó levantada la mano. Ok. ¿Y Oscar? ¿También? Sí, licenciada, muy buenas. Pues en el caso Gerardi, que es el que yo más conozco a fondo, yo tenía un familiar que, bueno, ya salió, pero estaba en Pavón en una de esas visitas. Tuve que platicar con el señor Betete, implicado en el asesinato de Monseñor Gerardi, y él me contó su versión y dice que él, siendo un especialista del ejército, experto en armas, no iba a matar jamás a Monseñor de una pedrada, como que fue el sacristán, o no sé quién era el otro, el perro Badú, que al ver lo que estaba de amante, miren lo fuerte de estas declaraciones, ¿verdad? De amante con un hijo de Arzú, le reventó la cabeza con una piedra, y después esto lo trataron de hacer políticos, dice que los mismos políticos, ¿verdad? Y se dieron los casos, pero él sostiene después de tantos años de cárcel que es inocente, solamente. Gracias, Oscar, muy amable. Tomás. En el caso Rosenberg se vio implicado de que fue culpa del Estado. En ese entonces estaba el presidente Álvaro Colón. Me recuerdo todavía que hubo manifestaciones de, voy a ser un poco clasista, de los millonarios contra todos los campesinos ahí en la Constitución, si mal no me recuerdo, licenciada. Ok, muchas gracias, Tomás. Tienen toda la razón, ¿verdad? Son diversas teorías en dos casos distintos que en realidad marcan la historia del Estado de Guatemala. De una manera u otra, internacionalmente es reconocido en unas nefastas decisiones del Estado en la toma de decisiones en esos dos casos, ¿verdad? También podemos hablar del problema que se dio cuando desaparecieron tantos niños con el conflicto armado, que una de nuestras representantes o galardonadas, ¿verdad? De ellas es Rigoberta Menchú. Entonces, ella apareció en un país europeo a consecuencia de todas estas situaciones que se dieron en Guatemala. Estos estamos hablando de los casos políticos, que en realidad van enmarcados también en lo que es la economía y lo religioso de nuestro país. Neida nos dice cuando el pueblo derrocó a Roxana Valdetti y a Otto. Ese es otra situación, ¿verdad? Que trascendentalmente va a marcar nuestra historia, ya que estos personajes aún están pendientes de que tengan una sentencia sobre lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Es increíble que aquí en Guatemala tengamos todas estas situaciones y no podamos resurgir o que estos hechos nos hagan considerar que hemos cometido errores y siempre nos dejamos manipular por ciertos sectores que mantienen el poder aquí en Guatemala. La historia de las ideas políticas, todo siempre viene por medio de ideas. Cuando vamos a reaccionar, no todo está plasmado y no es una rueda que va a girar sobre lo mismo, sino que siempre va a ser a partir de las ideas políticas o la filosofía que cada uno está teniendo en ese momento. La historia del pensamiento político es la rama de la historiografía que estudia la evolución de las ideas o pensamiento expresado a través de distintas producciones culturales en lo que respecta al tema de la política. Tal división nos explica una íntima relación, ya que los hechos y las ideas políticas surgen en forma combinante que influyen recíprocamente. Para Norberto Bobbio, autor italiano, se refiere a la historia de las instituciones políticas.
que son las organizaciones dentro de un gobierno que crean y aplican y hacen cumplir las leyes. La historia de las doctrinas políticas, para Norberto Bobbio en su Diccionario de la Política, propone dos acepciones. Una en sentido amplio, que serían las ciencias políticas, y otra en sentido estricto, de la ciencia política. La primera abarca todos los estudios relacionados con la política desde la antigüedad hasta nuestros días, incluyendo todos los filósofos y teóricos que han pensado, escrito y analizado la política, como Aristóteles, Platón, Cicerón, Nicolás Maquiavelo, Tomás Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. En sentido estricto, la ciencia política contemporánea nació a partir de la corriente conductista, que trata de observar las actitudes de los políticos y los ciudadanos bajo premisas estrictamente científicas. En este caso, como estamos hablando de una ciencia política contemporánea, son todos aquellos hechos que nosotros hemos tenido la oportunidad de ser partícipes en ellos, ¿verdad? Como es el caso de estos casos que habíamos mencionado anteriormente. En algún momento nosotros tuvimos a bien recrear en nuestra mente parte del suceso al hablar sobre lo que es el caso de Rosenberg. ¿Quién no logró hacer en su mente o recrear lo que pudo haber pasado, lo que pasó y en realidad la sentencia que se dio, ¿verdad? Que no tiene nada que ver lo que nosotros habíamos pensado. En el caso también de Monseñor Gerardi, para los católicos las teorías son muy, muy diferentes a las que se dieron en realidad. Y como nos comentó nuestro compañero Tomás, ¿verdad? Si es una persona que utiliza armas que las tenía a disposición, ¿cómo iba a matar a otra persona con una piedra, verdad? Entonces era un poquito como que ilógico. Esa es una forma de pensar y según lo que nosotros tenemos en conocimiento, le damos cierto valor a lo que el compañero está diciendo, ¿verdad? Sin embargo, hay personas sentenciadas, de hecho uno de ellos ya, bueno, los dos se murieron en la cárcel, hubieron sentencias sobre esa muerte, sin embargo todavía no está esclarecido el hecho que se realizó. En ambas acepciones, la ciencia política tiene como objeto de estudio propio el poder ejercer en un colectivo humano. La politología se encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social en ámbito local, nacional, internacional o mundial. Como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? El caso de Rosenberg es un caso que se dio en un movimiento internacional, porque los involucrados no solamente eran del país de Guatemala, sino que también de otros países. Y todo lo que tiene que ver con derechos humanos, en su momento se dieron a conocer también. En el caso de Monseñor Gerardi, el Vaticano estuvo también relacionado en esto, dada la investigación que él tenía en sus manos, que aún no ha aparecido. En la época antigua, el hecho político está constituido por sociedades políticas, monárquicas, hereditarias y las dinastías que responden ante el pueblo, porque sus actos debían ser o estar en concordancia con la ley de la naturaleza. En este caso, hablamos de las dinastías, recordemos que parte de ellos es el imperio chino, ¿verdad? Ellos tienen bastante conocimiento. Ellos, de hecho, respetan muchísimo esa parte. Si estamos hablando de estas dinastías, ¿verdad? Donde los emperadores son los que tienen el poder para ejercer ciertas reglas o implantar la ley en su país. En el caso de las políticas monárquicas, tenemos todavía conocimiento de Inglaterra, que tenemos el caso de la ex reina Isabel, ¿verdad? Que es el reinado más largo que ha existido y el cual ha dado mucho de qué hablar referente a todas las historias que después de su muerte empezaron a resurgir tanto por su familia como por muchos medios sociales.
También tenemos en la monarquía reconocida a España, ¿verdad? Que somos parte de, o fuimos parte de este país después de la conquista. Es importante tomar en cuenta que el absolutismo con base democrática en cuanto a las ideas o doctrinas políticas que se dieron en Asia Oriental, es importante mencionar que fueron producto del pensamiento de Confucio y de Lao Tse, quienes como grandes moralistas influyeron en el renacimiento de un concepto ético de la vida y la sociedad. Esto es en la época antigua. Ahora veamos en la época contemporánea, uno de los ejemplos que se pueden dar de estos grandes moralistas podría ser el movimiento que se acaba de dar hace algunos años de la comunidad o el reconocimiento de la comunidad LGTB. Creo que así son las siglas. Corríjanme si me equivoco. Sí, así son, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Okay, muchas gracias. En este caso tenemos el reconocimiento de estas manifestaciones que se han dado en estos conceptos de la ética y de la vida, ¿verdad? Cuando estábamos en estos movimientos que decían de mi cuerpo, mi decisión, en el caso del aborto, el reconocimiento de la comunidad, que unos países lograron tener o alcanzar lo que se estaban proponiendo. Sin embargo, países como el nuestro no se logró a una manera obtener lo que es el aborto, ¿verdad? Porque en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1, está reconocido la concepción y el respeto a la vida. Para unas personas es importante reconocer la vida desde el momento de su concepción, y esto es desde que el óvulo está con el espermatozoide. Sin embargo, para otras personas la vida inicia cuando termina la gestación en la madre y tiene viabilidad, ¿verdad?, para poder nacer. Entonces, aquí en Guatemala no se pudo dar el proceso de lo que era el reconocimiento del aborto. Si vamos a hablar acerca del absolutismo, que es la denominación de un régimen político, un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno o Estado, el Estado absoluto, propios del antiguo régimen, caracterizados por la pretensión teórica de que el poder político del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación institucional y fuera de la ley divina. Esto es lo que estábamos hablando acerca de las dinastías, ¿verdad? Que ellos tenían el reconocimiento de parte del poder de otra persona. En este caso podría ser de la naturaleza. Respecto a Confucio, que tuvo una esmerada educación, no obstante que su familia de la nobleza vino a la pobreza, reconoció al pensador que dio lugar a doctrinas que guiaron a los gobernantes posteriores. La influencia del confucianismo, en tanto a que Lao-tzu, viejo maestro, se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización, una dinastía en la serie de gobernantes de uno o de distintos estados, emparentados entre sí en una misma familia, como es el caso de las monarquías, donde la sucesión hereditaria se produce por entonces la filiación de padre a hijo, aunque puede ser por adopción, como se ha dado en el Imperio Romano, donde se observó la adopción entre adultos incluso. Recordemos que cuando vamos a hablar del poder en un estado monárquico, ¿verdad? Es importante tener al sucesor, crearlo desde el momento de su concepción o cuando ya se están haciendo los matrimonios, se logran hacer matrimonios con la propia familia para que no se vaya a terminar o que no vaya a pasar el reinado a otras familias que no corresponden, ¿verdad? Es importante que las monarquías siempre van a tener esta forma de pensar y esta forma de actuar. El despotismo, en el Antiguo Oriente existieron grandes imperios y organizaciones políticas que se identificaron por la congruencia de dos caracteres específicos. El despotismo, que suponía un arbitrio ilimitado en el sujeto dominante y una ausencia total de los derechos de los sujetos dominados. Esto podríamos decir que se trata exactamente
de lo que está pasando en países como Nicaragua, donde hay una persona que es el sujeto dominante y el pueblo que no tiene voz ni voto para poderlo hacer. ¿Qué otro país podríamos hablar que está en un despotismo? Venezuela. Venezuela, ¿no? Cuba. Exactamente. Exactamente. Sí, tienen toditita la razón. Estos países, lastimosamente, ¿verdad? Tienen un arbitrio limitado, donde la persona que lastimosamente crea una historia donde él también está a la par del pueblo teniendo problemas y no, al final de cuentas nos damos cuenta de que en realidad el dominante goza de una vida distinta, superior a la del pueblo dominado, ¿verdad? Pero ellos no se dan cuenta y viven en esta relación de poder que simplemente los mantiene sumergidos en esta inconsistencia. También tenemos la situación que no significó una ausencia total de un orden jurídico, pues fueron conocidos un derecho egipcio, un derecho persa y el derecho hindú, en lo que estamos hablando en el despotismo, ¿verdad? Pero en el ámbito del derecho privado existía la restricción señalada en la capacidad de los súbditos, y en el derecho público, o sea, el actuar políticamente, era necesario permanecer en una clase privilegiada. Si nos damos cuenta o recordamos parte de la historia, cuando vemos parte de las castas, donde están los esclavos que eran sometidos sobre los señores feudales, ¿verdad? Donde tenemos también a los sacerdotes que están por encima de las personas que estaría el proletariado, y así podríamos hablar de distintas castas que pueden resurgir sobre la pirámide de quién tiene el poder. Y la clase privilegiada siempre va a ser la que tiene o goce de este poder. En la teocracia afecta a la fundamentación de aquella relación de poder y al orden de valorizaciones en la organización que descansaba. Dicha teocracia tenía dos tipos, donde el soberano representaba el poder divino y por ello su voluntad se asemejaba a la de la divinidad, y donde el poder del soberano se encontraba subordinado al divino, y este era expresado por medio de la clase sacerdotal. En este caso, recordamos muy bien en la época de la conquista, cuando aquí en Guatemala los sacerdotes vinieron a educar a los indígenas, ¿verdad? Y los hacían de una forma para someterlos al catolicismo, para que ellos pudieran mantenerse en esa línea, dejar de que ellos creyeran, como ellos eran politeístas, dejar de que creyeran tanto en dioses para que creyeran en una sola parte de la divina, parte del orden divino. En el caso donde hablamos del poder soberano que se encontraba subordinado al divino, eso está hablando de los sacerdotes, porque ellos creen en Dios. Entonces, el subordinado se iba a dar al orden que ellos no podían ver. Recordemos que en esta parte siempre ha habido un choque entre la ciencia y lo que se cree, ¿verdad? Porque hay personas que aún no tienen el conocimiento, creen estar en la parte del poder. Y en el primer caso se fortalecía el poder del soberano y en el segundo se disminuía, porque cuando tienen el poder la persona de la tierra, obviamente va a hacer que el subordinado entre a lo que él quiera que haga, de una u otra forma, como pasó en la época de la conquista. Dando un paso en la historia, nos ubicamos en Grecia, que se consideraba generalmente como la cultura seminal, que sirvió de base a la civilización occidental por su poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La civilización en los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, ¿verdad? En esta parte donde hemos visto que parte de este imperio
sí es aún reconocido como nosotros como parte importante de una influencia. Vemos el sistema de la política, ¿verdad? Cuando vemos a Aristóteles o en la obra La República, que también fue escrita por uno de los filósofos, donde nos habla estrictamente de la política en estos tiempos. Tenemos la duda de qué es Estado y qué es gobierno. El gobierno es un conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división política administrativa, Estado, autonomía, provincia, municipio y departamento. En este caso, cuando estamos hablando de municipio o departamento, estamos hablando de estados, de los límites que habíamos visto en el territorio en los artículos de la Constitución Política. ¿Y qué es Estado? Es la comunidad social de una organización política común y un territorio de órganos y gobiernos propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Luego tenemos dos conceptos nuevos que es el Estado. Y el Estado es una forma de organización política que cuenta con el poder administrativo y soberano sobre determinada zona geográfica. Volvemos a indicar que esta forma de organización política es aquella que nosotros elegimos a través del voto, ¿verdad? Que en estos momentos vamos a tener a bien nuevamente elegir a nuestras autoridades. Y esta organización política se constituye en un determinado territorio, en este caso sería Guatemala, y tiene el poder de ordenar y administrar la vida de la sociedad. Esto lo va a hacer a través de sus tres poderes, de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Es decir, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo. Sin embargo, esto es erróneo, ya que también existe e incluye el poder legislativo y el poder judicial y el órgano electoral, que es el que constituye todo el poder en el estado de Guatemala. Hasta aquí llegamos con las diapositivas del día de hoy. Estas se las voy a subir en un momento y les había colocado ya en Classroom. Me enviaron el calendario para las próximas, para el primer parcial. Es importante que veamos que a nosotros nos toca el 24 el examen. Sin embargo, el 20 inician los exámenes. Entonces, el día miércoles nosotros vamos a tener la elección de nuestro gobierno profesional, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos a tener que ir y vamos a tener si van a suspender las clases. Si es así, yo les voy a subir a ustedes las diapositivas y les voy a subir un material que lo voy a colocar en un momento, que sería el resumen de cuentos chinos, que necesito que lo lean para que esté también en el primer parcial con todas las diapositivas que ya hemos subido y las que voy a subir para el primer parcial. De lo contrario, el día miércoles tendríamos clase en un horario normal. Gracias, Rafael. El asesinato de Facundo Cabral también es uno de los problemas que hemos tenido y que también nuestra historia lo va a tomar como parte de un problema de Estado, ¿verdad? Porque fueron involucradas ciertos sectores que en realidad era parte del Estado de darnos la seguridad a todos los habitantes del país. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Licenciada, solo con lo de la tarea, usted nos va a avisar entonces si podemos volverla a subir o cómo. Sí, Herbert, a través del auxiliar yo les voy a indicar si puedo eliminar las que no tienen imágenes. Entonces yo las voy a eliminar para que ustedes puedan subir.
De lo contrario, las tienen hechas y cuando yo empiece a solicitarlas, me las van a enviar por otro link que les voy a subir para que para que ahí las puedan tener todas. Dime, Cristina. Gracias. Bueno. Buenas noches, licenciada. Disculpe, solo una consulta. ¿La tarea se puede hacer por Word o no se puede? Sí la puede